al primer bloque de Ciudadano Promedio Informado. Temporada 2. Excelente. Muy bien, como siempre estamos yo, César Palacios y Felipe Centeno, una vez más acá para ser más promedio que nunca. ¿Estamos listos para qué, César? primero para densear con nuestro primer bloque. Vamos a volver a hablar un poco de todo. No vamos a dejar completamente de lado los temas políticos, pero sí queremos ahondar y profundizar en otros temas, relacionarlos y poco a poco poder traer dentro de este programa nuevas cosas, nuevos temas que puedan ser de interés general. ¿Qué es lo que vamos a ver en este primer bloque, Felipe? Bueno, hemos decidido comentar un ensayo escrito por quién, por el gran Jorge Luis Borges. El ensayo se titula La duración del infierno y trata básicamente de una exposición sobre la conceptualización del infierno y algunas discusiones en torno a su eternidad. Pero no nos vamos a quedar ahí porque sabemos que generar un análisis vacío, tal vez explicando cuáles son los argumentos principales de este ensayo, podría ser como no tan útil, ¿cierto? Además que es Borges, ¿no? Sí, bueno, o sea, quien lo lea ya creo que tiene suficiente como para densear ahí, ¿no? O sea, tratar de entenderlo. Pero lo que vamos a tratar de hacer ahora es vincular un poco esta explicación sobre el infierno y vamos a vincularlo con los discursos políticos que tenemos en la actualidad. Sí. Lo que vamos a hacer, como decía Felipe, es ya iniciar desde el saque algunas cosas, algunas ideas que surgen dentro de este ensayo de Borges y darnos cuenta que hay cosas que se repiten, ¿no? Quizás nosotros somos Sísifo cargando políticos y es que siempre hay cosas que se repiten a lo largo de los discursos políticos en nuestro querido Perú, la capital mundial del meme. ¿Quieres comenzar tú con una primera idea o quieres que yo comience? Comienza tú. Ok. Una de las primeras cosas que nosotros vamos a ver dentro de este ensayo de Borges y que podemos analizarlo directamente es que existen discursos que no es que sean anacrónicos, sino que perduran a lo largo del tiempo porque comparten ideas, sobre todo ideas conservadoras y que están muy ligadas al tema del odio, porque es básicamente lo que une a las personas con una misma ideología que tratan que cosas como, no sé, la religión, el conservadurismo o un modelo económico, del que hablaremos un poco más adelante, ¿no? Sea siempre el eje central del discurso que tienen. Voy a leer una parte que es en realidad un discurso del siglo II, que si nosotros ahora que lo escuchemos, podría ser un discurso de López Aliaga, ¿no? Nos dice que es básicamente un discurso del siglo II del cartaginés Tertuliano. Y leo: os agradan las representaciones, esperad la mayor, el juicio final. Qué admiración en mí, qué carcajadas, qué celebraciones, qué júbilo, cuando vea tantos reyes soberbios y dioses engañosos doliéndose en la prisión más ínfima de la tiniebla, tantos magistrados que persiguieron el nombre del Señor, derritiéndose en hogueras más feroces que las que azuzaron jamás contra los cristianos, tantos graves filósofos ruborizándose en las rojas hogueras de sus auditores ilusos, tantos aclamados poetas temblando no ante el tribunal de Midas, sino de Cristo, tantos actores trágicos más elocuentes ahora en la manifestación de un tormento tan genuino. Muerte a Castillo, muerte a Cerrón, muerte al comunismo. Obviamente esta última parte no es lo que dijo Tertuliano, pero cabe muy bien dentro de este discurso y de esta forma en que se enarbolan los discursos políticos en la actualidad, tan a la par como un discurso del siglo II. Sí, creo ahí precisar algo importante, ¿no? El discurso que elabora Borges en torno al infierno es la idea principal de que es un dolor eterno y se siente muchísimo la idea de una separación entre los beatos y los pecadores. Y esto también lo podemos ver reflejado en casi todos los discursos políticos. Un discurso político termina por generar, en este caso, una especie de religión más pequeña, en la que encontramos, por ejemplo, un dios, que en el caso de Castillo podríamos llamar una religión, una estatolatría, o sea, una religión que adora al Estado, y en el caso de Keiko Fujimori tal vez una religión que, bueno, también bastante autoritaria, también con bastante incidencia en el Estado, pero con un corte muchísimo más de libre mercado, ¿no? Digamos, el dios de la mano invisible, etcétera. Pero acá el punto también es que la forma en la que está relatado lo que acaba de leer César nos demuestra algo clarísimo, y es que el hecho de que yo pueda separar a beatos de pecadores hace que cuando yo, como Mesías si quieren, o sea, en plan, somos nosotros Keiko, nosotros Cerrón, lo que hacemos es, una vez que yo llego al poder como Mesías y me siento a la mano derecha de Dios Padre Todopoderoso, lo que hago es darle
el beneficio a las personas que me han estado acompañando, es decir, los santos me acompañan. Y eso creo que se puede ligar mucho con esta idea de, pues, que quien está en contra mío, que arda en el infierno, y quien está a favor mío, que, pues, bienvenido sea, y a ver qué hacemos, ¿no? Claro, lo que declara además una intención de proclamar cierta superioridad, ¿no? Yo soy lo suficientemente bueno, entre comillas, como para poder desear la muerte a alguien y que ésta se considere justa, se considere necesaria, como lo que sucedió con Rafael López Aliaga, deseando la muerte a alguien, siendo él pro vida incluso, ¿no? Que eso quizás sería una discusión aparte, ¿no? Esa contradicción dentro de la cabeza de López Aliaga, pero el discurso siempre proclama es: nosotros somos los que tenemos la autoridad para hacer las cosas, y esta autoridad es más allá de la capacidad, sino está en la cima de la moralidad. Y ahí es un punto muy importante porque justo es, claro, la separación entre beatos y pecadores demarca una idea moral intrínseca, ¿no? Es decir, yo necesito que tú entiendas lo que es bueno para mí y que tiene que ser replicado en absolutamente todos, frente a un modelo de actitudes que pueden ser consideradas negativas y que deben arder en el infierno. Y esto es propio de, yo diría, ambos discursos, porque son discursos totalitarios, discursos que en algún momento han controlado la prensa, o sea, han salido noticias en torno a cómo es que Cerrón controla la prensa, cómo es que Keiko Fujimori, y su papá sobre todo, ha controlado la prensa. Entonces, hablamos de que las actitudes premiadas son actitudes que están a favor de nuestro modelo, y ese modelo suele ser ligado a cuestiones como la corrupción, ¿cierto? Y entonces ahí entendemos que hay actitudes que normalmente podríamos considerar negativas, pero que dentro de esta mini religión política se han llevado a considerar positivas, y eso es como nefasto porque se replica nuevamente, ¿no? Y es por eso que es un discurso de nunca acabar, que podemos verlo desde el siglo II tal vez, o incluso antes, ¿no? Porque la idea de infierno es anterior a, si se quiere, el cristianismo. Incluso dentro del mismo relato lo dice Borges, ¿no? No sé si la idea de el infierno pertenece a la religión católica, a toda religión, o pertenece a la religión natural o a la religión revelada, pero entendemos que es una idea potente por esta separación entre beatos y pecadores. Sí, y esto nos lleva a que las conductas que tienen las personas que siguen a estos políticos sean conductas que se ven de la misma forma en los cultos religiosos, ¿no? Ya no hay cuestionamiento porque se entiende que lo que me dice mi Mesías Keiko, mi Mesías Cerrón, es la verdad. O Castillo, ya para que no se molesten. Claro, entonces esta forma de conducta anula un poco el cuestionamiento frente a las otras cosas, porque nosotros entendemos que existe un modelo económico al que le vamos a rezar, que queremos conseguir, que será nuestra salvación, y que la persona que es ahora nuestro candidato presidencial es nuestro Mesías que viene a salvarnos. ¿Hay cuestionamientos frente a esto? No. Y si no hay cuestionamientos, que hay una defensa a ultranza de lo que consideramos que es bueno. Y ahí es donde vienen las grandes peleas entre las personas. Claro, y justamente es que se traduce, ¿no? Porque las ideas religiosas terminan no solamente por... A ver, yo tengo un cierto conflicto con el tema de decir que una religión es siempre irracional, porque considero que la teología natural, por ejemplo, es una rama de la filosofía que nos lleva a pensar en que la religión puede ser razonada, pero sí concuerdo en la idea de que los dogmas religiosos incuestionables, es decir, la falta de crítica hasta ciertos puntos, termina por generar una idea, impositiva, ¿no? Yo creo que acá los dogmas religiosos son clarísimos. Para el caso de Castillo Cerrón, el dogma religioso es el marxismo-leninismo, y para el caso de Keiko Fujimori es una libertad, entre comillas, ¿no? La libertad de mercado, pero subyugada a ciertas cuestiones medias, diría yo, neoconservadoras, pero no sé si me estoy arriesgando con el término, porque es una corriente política distinta también. En fin, o sea, lo que podemos concluir hasta el momento es que, según el relato de Borges, entendemos el infierno como un simbolismo entre el bien y el mal, entre beatos y pecadores, y que se replica en cuestiones religiosas, particularmente en los discursos actuales que tenemos en la política peruana. ¿Algo más que añadir, César? Sí, quizás para terminar un poco este tema simbólico, y en el ensayo de Borges también vemos que lo que nos genera miedo en realidad del infierno no es el sufrimiento que nos puede provocar el fuego y la oscuridad, sino la eternidad a la que estaríamos sometidos si es que fuéramos al infierno, ¿no? Entonces esto, si lo comparamos un poco con los discursos políticos, es que ambos candidatos lo que están tratando de enarbolar es un no cambio o un cambio total. Y el miedo ante esto es el no retorno de este cambio, o el no salir del modelo que ahora nosotros entendemos que genera tanta desigualdad, ¿no? Entonces eso entra dentro del discurso, dentro de la parte simbólica en que nosotros tenemos miedo a cambiar o miedo a no cambiar, que nos lleva una vez más a discutir entre nosotros por candidatos que seguramente no nos conocen y a los cuales no les importamos nada, ¿no? Sí, y eso está increíblemente ligado con el tema de, pues, la eternidad directamente, ¿no? Nosotros
creemos que la idea, por ejemplo, de democracia que se gesta después de que el dictador Fujimori termina por salir del poder, es una idea que nos ha durado más o menos 20 años, ¿no? Pero antes de eso teníamos golpes de Estado tras golpes de Estado. La historia del Perú es una recopilación constante de golpes de Estado. No sabemos si esto es un círculo de no retorno, no sabemos si es que realmente vamos a llegar a superar estas imágenes fuertes, tal vez por la relación que tienen con el infierno, pero bastante ciertas. Creo que el consejo principal sería pensar en el Perú desde la forma más racional posible y tratar de quitarnos cualquier tipo de sesgo, cuestionar dogmas y comenzar a tener un voto más crítico. Creo que con eso podemos cerrar esta primera parte y volvemos con un segundo momento en el que vamos a generar una entrevista a Brenda Santamaría de Hablando Claro. El mundo está infectado, si la inocencia sana, la mente enferma está, si la inocencia es sanidad. Bienvenidos al segundo bloque de Ciudadano Promedio Informado. Y en este segundo bloque vamos a compartir con Brenda Santamaría, que es estudiante de Derecho de la PUC. Ella es la creadora de una página, de una iniciativa llamada Hablando Claro, que es una página de Instagram que busca difundir información y concientizar a la población sobre la importancia de conocer lo que sucede a nuestro alrededor, específicamente coyuntura política, de manera sencilla. Brenda. Hola a todos y todas. Bueno, agradecida con ustedes por la invitación y preparadísima para iniciar la conversación. Excelente, Brenda. Bueno, lo que queríamos en realidad comenzar con dos temas principales. Queríamos preguntarte cómo surge esta iniciativa, porque al menos no sé si mucha gente está realmente interesada en política, ¿no? Últimamente hemos visto el tema, por ejemplo, de las marchas con Merino, donde toda la población, sobre todo jóvenes, salieron como a ejercer sus derechos y tal, pero eventualmente esta ola ha empezado a disminuir y la gente se olvida cada vez más sobre temas políticos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo surge esta iniciativa y cómo se está manteniendo hasta ahora? ¿Cómo lo están llevando? Claro. Es una pregunta muy interesante en realidad, porque todo comenzó en el año 2000. Bueno, siempre yo tenía esta necesidad, o al menos esta iniciativa de querer hacer algo con mi carrera, ¿no? Entonces yo entendía muchos términos jurídicos, por ejemplo, y en mi familia me decían como que, pero no entiendo. O ¿qué están hablando en televisión, no? Porque desde que entré a la universidad pasaron muchas cosas en política, ¿no? O sea, vacancia, indulto político, y la gente decía, ¿pero qué es la Corte Internacional de Derechos Humanos? ¿Pero cómo puede anular un indulto? Pero eso. Entonces yo trataba de preguntar a mis profesores y entendía y quería explicarlo. Pero ya durante la pandemia esto fue mucho más grande. Mucha gente tenía mucha desinformación respecto a lo que pasaba, ¿no? En realidad creíamos que el Estado hacía bien su trabajo, pero en realidad no lo hacía, o no entendíamos muy bien por qué el Congreso actuaba de cierta manera. Entonces, prácticamente iniciaba este proceso de vacancia por incapacidad moral, por acusaciones a Vizcarra, recuerdo. Y mi papá me decía, pero ¿por qué no me explicas bien? ¿Por qué no publicas en internet para explicar a mí? Yo lo comparto y explico a mis amigos, porque yo y mis amigos no entendemos, ¿no? Y yo como que, buena idea. Entonces, un día con una gran amiga estábamos almorzando y le comento la idea y me dice, oye, sí, hay que hacerlo, que no sé qué. Y le comento la idea y le dije, tengo esta necesidad de explicar lo que al menos, lo poco que sé, ¿no? Porque tampoco soy sabelo todo, pero de lo poco que sé puedo ayudar un poco con combatir la desinformación y bueno, si la gente pues entiende, bien, y si no, seguiremos informando y veremos cómo avanzar. Y bueno, esta amiga muy amablemente me dijo, sí, hay que hacerlo. Ese mismo día creamos el nombre de la página, ese mismo día creamos el fin y el objetivo de esta página, ¿no? Que básicamente es lo que se comentó en inicio, ¿no? Informar, ayudar a entender las palabras tan complejas, este lenguaje, digamos, político, jurídico que manejan en los medios de comunicación o incluso también los mismos políticos, ¿no? En nuestro país. Entonces, me gustó mucho la idea. Iniciamos hablando sobre qué pasaría si vacaban a Vizcarra y comentábamos mucho sobre por qué es un proceso tan malo en ese momento, ¿no? Seguimos una crisis de salud, una crisis sanitaria, y nos metieron en una crisis política más, ¿no? Pero previamente a que suceda la crisis, previamente a que lo vaquen, ya estábamos yo y Analu, esta amiga,
hablando sobre qué pasaría si lo vacaban, dando como que especulaciones, ¿no? Que de cierta manera se cumplieron algunas, pues no más desestabilidad política y bueno, mucha pena también para el país, ¿no? Y eso fue la razón por la cual también salimos a marchar. Y eso respondiendo a la primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto? Y bueno, ¿cómo mantenemos en realidad ese interés de la gente? Es porque creo que Perú, como muchas veces he escuchado, es un país que siempre da mucho que hablar políticamente, ¿no? E incluso pasan tantas cosas que es como que parece que inimaginable que suceda en Perú, pero sucede. Y eso es como que no creo que pase. Bueno, en Perú sucede de todo, entonces siempre pasa algo. En realidad, creo que desde que tengo uso de razón, han pasado cosas muy problemáticas y cuestionables en Perú. Y respecto a política, pues siempre he tenido este interés particularmente de involucrarme, entender qué pasa, cómo lo manejan, y hasta que, bueno, hasta ahora no lo comprendo totalmente, pero sí busco la manera de que lo poco que pueda yo saber o conocer por la carrera que estoy estudiando y por ese acercamiento bastante próximo que tengo a la política, pueda transmitirlo, ¿no?, a las demás personas. Sí, muy bien. Dentro de la página de Instagram, bueno, de su Instagram de Hablando Claro, se ven que hay varios temas que se abordan, ¿no? El tema del sector social, el sector económico, sector institucional, en este caso de las últimas elecciones, ¿no? Entiendo que no eres solamente tú la que está haciendo esta iniciativa de Hablando Claro, sino que son varias personas. ¿Cómo abordan ustedes estos diferentes temas, teniendo en cuenta que tú estudias Derecho? Imagino que hay otro grupo de gente que los apoya, o no, o hacen todo el trabajo ustedes. ¿Cómo ven estos temas? Bueno, es una pregunta también bastante interesante, porque inicialmente comenzamos yo y Analu, pero luego para las elecciones pasó el tema de Merino y bueno, era notable, ¿no?, por redes y el círculo bastante cercano de amigos que tengo, porque ese es el círculo en redes nomás que tenemos. Había bastante desinformación y decían tenemos que informarnos más, y muchos hablaban de informarnos más, pero no se encontraba la manera, ¿no? Se dice hay que informarnos, sí, hay que hacer esto, pero el cómo no existía. Entonces yo le dije a Analu, tenemos que incidir más en esto, ¿no? O sea, ya se vienen elecciones y bueno, particularmente en ese momento todos los candidatos parecían, bueno, eran totalmente malos, entonces eran como que tenemos que informar, a ver a quién rescatamos de toda esta lista, ¿no? Entonces yo particularmente publiqué en mi página, bueno, en mi red social en Instagram, y puse, estoy pensando que nos juntemos en un grupo de estudiantes o simplemente amigos de 10, 15 personas para que podamos leer cada plan de gobierno y podamos pues comentar qué nos parece. Y la idea es que como yo tengo bastantes amigos que no solamente estudian Derecho, sino Economía, Ingenierías, entonces Administración, entonces diversas carreras, era como que vengan todos ahí quienes puedan, y un montón de gente me respondió la historia y me dijo yo me apunto. Entonces yo anoté todos sus nombres y ya en enero aproximadamente, casi a fines, les convoqué una reunión y les dije la idea, ¿no? La idea es reunirnos, bueno, tal vez semanalmente, quincenalmente, y vengamos leyendo este proyecto, ¿no? Pero eran 21 partidos, bueno, eran 23 partidos, pero 21 que tendrían candidato presidencial, entonces era bastante la labor, y dijimos, ¿por qué no mejor separarnos, ¿no? Tú hablas de un partido, tú hablas de otro partido, ya, perfecto. Y éramos alrededor de 18 personas. Luego, un amigo muy cercano me dijo, yo pertenezco a un centro de estudiantes dentro de la universidad también, y tiene una comisión política y nos gustaría ayudar, no sé si te parece. Ya, perfecto. Me comuniqué con la presidenta de este centro de estudiantes, que casualmente también era Huancayo, entonces me dijo, podemos hacerlo. Y bueno, ¿en qué quedamos? En resaltar las propuestas más importantes o que llamaban la atención de cada sector económico, social, institucional, y bueno, lo que encontremos en cada plan de gobierno para publicarlo. Y al decir dónde publicar, dijimos, bueno, hay que publicarlo por Hablando Claro. Claro, tiene muchos seguidores, entonces por ahí podría ser un buen alcance. Y creo que en un inicio sí tuvo bastante alcance, porque empezamos hablando de las hojas de vida, ¿no?, de cada candidato o candidata. Y ya luego como que veías temas que, por ejemplo, nuevamente, ¿no?, este tema de palabras claves que no se entendía, como por ejemplo lucha contra la corrupción, institucionalizar el sector salud, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces no se entendía y dejaba de tener el alcance que quisiéramos que hubiera tenido, ¿no? Sí, justo ahí quería incidir un poco, Bren. O sea, la cuestión es la siguiente, ¿no? Yo entiendo esta idea de generar un contenido que no sea, digamos, academicista, porque me parece esta idea inicial que planteas en torno a
cómo es que hay palabras que no se entienden, términos jurídicos, términos técnicos, cómo es que termina, digamos, esto ingresando a Instagram, que es algo en lo que queremos incidir, ¿no? Porque es un poco... yo encuentro contenido político, por ejemplo, en Facebook, Reddit puede ser, pero en Instagram recién últimamente ha entrado ingresando ese contenido, ese tipo de contenido, y en TikTok como todavía, ¿no? O sea, hay gente que lo está haciendo, pero Sí. ahí están como luchándolo un poco. Entonces, Instagram, o sea, ¿por qué la elección de esa página? ¿Por qué en particular Instagram? Bueno, la verdad es que es una red social la cual yo manejo mucho, me gusta mucho, interactúo mucho ahí y también seguía otras páginas feministas, españolas, argentinas, que hacían ese tipo de contenido, ¿no? O sea, hablaban de, por ejemplo, la primera ola feminista, la segunda ola. Entonces, yo leía, yo me informaba y también visualmente llamaba mucho la atención, ¿no? Y en Facebook... yo sentía que, claro, puede tener otro tipo de alcance, ¿no? Pero ¿por qué iniciar por Instagram? Y aparte yo conocía a un montón de gente que también tenía este tipo de páginas como por ejemplo, esas creadoras argentinas, ¿no? Que una de ellas es una amiga mía que hacía pues sus publicaciones feministas, entonces a mí me encantó y le dije como que ayúdame a rebotarlo y así fue, ¿no? De hecho generó mucho más alcance cuando ocurrió el tema de la vacancia y marchamos por una semana y bueno, en ese momento era como que todo el mundo se entere que está pasando, entonces era mucho más fácil rebotarlo por Instagram porque toda la gente utiliza Instagram y particularmente para mí es una red social que influye más que Facebook, bueno, tal vez no tanto como TikTok, pero más que Facebook sí. Que es un tema de generación también, ¿no? Creo que Facebook ha sido ya en los últimos tiempos relegado un poco a personas un poco más mayores, personas que están entrando en este mundo de las Y le va a redes pasar a digitales. Instagram, ¿no? Porque, o sea, TikTok también está ahí. creciendo. Sí, seguramente. Pero ¿ustedes han determinado como algún tipo de público objetivo para esto, por usar Instagram? ¿O expandirían, por ejemplo, hablando claro, a Facebook para llegar a más personas, a TikTok para llegar a personas diferentes que no usan Instagram? Claro, sí, bueno, iniciamos con Instagram porque era, digamos, la red social de más alcance que teníamos a la mano, pero cuando iniciamos con el tema de las elecciones y la publicación de propuestas, pues nos fuimos a Facebook, ¿no? Porque estas, digamos, elecciones ya no solamente era para estudiantes o contemporáneos, ¿no? Sino era para toda la población. Entonces, ahí también era el tema de, papá, ¿no? ¿Por qué no publicas en Facebook y yo lo comparto con mis amigos? Ah, papá, ya está publicado, perfecto. Y así generábamos más alcance y así también fue como nos animamos a hacer 2 debates para el Congreso, de candidatos y candidatas para el Congreso, para que podamos también generar ese interés, ¿no? Que en realidad la información creo que a esas alturas con la tecnología está mucho más cercana a ciudadano o ciudadana, entonces solamente es cuestión de generar buen contenido. Sí, claro, o sea, el tema de los debates multirregión me parece bastante importante, porque cuando nosotros empezamos también a hacer este podcast en el que hablábamos un poco de política y tal, nos dimos cuenta que la mayor cantidad de información, o sea, si bien existe, está muy concentrada en capital. O sea, tú ves noticias y una de las 10 que sacan es una noticia de algún otro lugar, ¿no? Vi que hicieron un debate multirregión con gente de Junín, Arequipa y La Libertad y Lima. Entonces, la cuestión es la siguiente, ¿no? ¿Ustedes también buscan ese enfoque? ¿Tienen la idea de generar contenido más regional que de capital o algo por el estilo? Sí, por supuesto. Creo que iniciamos tocando temas centrales, como por ejemplo el poder ejecutivo y la vacancia y todo esto, ¿no? Pero poco a poco queríamos, sobre todo con el tema de las elecciones y los candidatos y candidatas al Congreso, queríamos expandirnos más, ¿no? Y bueno, como soy de Junín, Ana Lu también es de Junín, entonces dijimos, hay que hacer un debate multirregión, perfecto, ¿qué regiones tenemos? Y en este grupo que teníamos de estudiantes, bueno, colaboradores, voluntarios, voluntarias, que nos ayudaban a publicar las propuestas de cada candidato o candidata, había gente de Arequipa, de Chiclayo, de Trujillo, entonces como que de Piura, de Tacna, entonces hay que descentralizarlo. Perfecto, entonces nos juntamos también con otro grupo de estudiantes que también tienen su otra página que hacían estas entrevistas a candidatos, pero de Lima y Arequipa. Entonces dijimos, bueno, hay que ver la manera de generar más personas que lleguen de otras regiones, ¿no? Y así fue como decidimos, ya hay que invitar a tal persona de tal lugar, tal persona de tal lugar, y bueno, queríamos hacer como que con 8 regiones, pero también por temas justamente de generar buen contenido, dijimos, hay que empezar con un debate de 4 personas, que digamos es un número considerable, y bueno, considerar siempre Lima, porque bueno, pues Lima, y más regiones que también, digamos, sobresalen, ¿no? Como Huancayo, bueno, Junín, Arequipa y La Libertad, ¿no? Entonces iniciamos con esto y ya después de ese debate, como nos fue tan bien, dijimos, hay que hacer un debate solamente de candidatos y candidatas que van por la región Junín. Y esto lo hice con una idea bien, pero bien fuerte, porque durante las marchas de noviembre
yo encontré un montón de gente con sus carteles que decía, bueno, los 5 nombres de los congresistas que estaban por Junín, que habían votado a favor de la vacancia, y en realidad que eso para mí me dolió mucho, porque en realidad si ellos hubieran escuchado nuestra voz, nuestro sentir, jamás hubieran hecho eso, ¿no? Entonces, yo no quería que eso vuelva a suceder. Entonces, yo quería que las personas que vayan a entrar al Congreso sean personas que al menos hayamos tenido la oportunidad de conocerlos. Porque, claro, es muy fácil que ellos hagan su propia publicidad, su propaganda, ¿no? Pero no necesariamente van a sentirse incómodos cuando les hacen ciertas preguntas, porque ellos mismos generan esos debates o esos espacios, ¿no? Entonces, al hacer este debate, que invitamos aproximadamente, si no me equivoco, eran 4 partidos, y 2 a 3 candidatos por cada partido. Y bueno, me parece que solamente uno de ellos entró pues como el más votado todavía de Junín. Y bueno, ahí está, pero ya lo conocemos, fuimos, como dijo una amiga, fuimos su colchón de votos, pero ahí está. Esta bien, es una... Gran responsabilidad Sí, la tuya. y creo que se logra un poco el objetivo de pues concientizar, generar la información hacia todos lados, ¿no? Pero ¿qué tal la experiencia con los congresistas, ¿no? O sea, ¿ha sido realmente sustancioso el debate o fue como el debate en Chota de Keiko y Castillo? O sea, puro insulto o de verdad propuestas, debate. Bueno, el primer debate que organizamos, bueno, no era un ataque pues entre debates porque no debatían y no competían, digamos, por el mismo público, no eran diferentes regiones. Entonces, pero sí tiraban ciertas cositas, como siempre cada debate tiene sus ciertos ataques por partidos, ¿no? O sea, recuerdo claramente que una candidata que me parece que postulaba por Avanza País le dijo a un candidato que postulaba con Somos Perú, le dijo, ¿por qué Vizcarra se vacunó? Y fue como que, y el candidato que tiene que saber eso, ¿no? O sea, fue una pregunta bastante rara, y el candidato dijo, bueno, él habrá cometido, ¿no? Pero a mí me parece que hay preguntas que se pueden mejorar, y por ejemplo, ella pudo haber hecho como que, ¿cómo puedes postular o cómo no te has pronunciado en contra de la postulación de Vizcarra, ¿no? Sabiendo que se ha vacunado. Entonces, le preguntó simplemente cómo Vizcarra se pudo vacunar, y fue como que, bueno... Y luego recuerdo que él le respondió diciéndole, ¿qué opina? O sea, que nos da a entender que el candidato Hernando de Soto se iba a vacunar en extranjero y cosas así, ¿no? Pero bueno, ese debate fue, digamos, suave, ¿no? Suave en ese sentido. Pero el debate que hicimos solamente por la región Junín sí fue bastante interesante y no, muy, muy bonito. A mí me encantó porque solamente, y muy lamentablemente, solamente 2 mujeres nos aceptaron. Y teníamos un tema muy principal, que era el enfoque de género en la educación. Queríamos preguntarle cómo ellos iban a trabajar, considerando que Junín es una región altamente violenta y peligrosa para tantas mujeres. Y bueno, entonces comentábamos sobre ese tema, introducimos el tema. Y bueno, hay candidatos que pues son conservadores y decían como que no, es que la mujer los provoca, es que hay familias, que no sé qué esto, que las Mismo mujeres... Cipriani, ¿no? Sí. O sea, en realidad triste, ¿no? Triste. Y lamentablemente yo como moderadora no podía decir como que, ¿qué le pasa, no? O sea, señor, cálmese. O le apagaba el micro porque no estábamos en vivo, o sea, no estábamos en el mismo lugar. Pero una candidata que hasta ahora quedó marcada, le dijo, es una vergüenza que en estas alturas se piense de esta manera, y me gustó en realidad por el chat que teníamos paralelamente al debate, todos como que, oye, ¿qué le pasa a este candidato que se calle, que se vaya el internet? Y cuando habló esta candidata y le respondió, fue como que, gracias, ¿no? Y dijimos su nombre fuertemente porque en realidad fue muy bueno. Y bueno, también le preguntamos a muchos candidatos, o sea, también fueron candidatos de Perú Libre, y le preguntamos bastante por Cerrón, bastante por la corrupción, bastante por todos los candidatos que estaban mandando, ¿no? Y bueno, más allá de explicar por qué estaban metidos en corrupción, hablaban pues que era una persecución política, entonces ya he dejado ciertas cositas que desear, ¿no? Todos son perseguidos políticos, ¿no? Sí. O sea, nuestros 2 candidatos presidenciales son ambos perseguidos políticos, han sido sentenciados no por corrupción, sino por la corrupción, etcétera, ¿no? Y esta parte está editada porque mientras no grabábamos surgió una pregunta muy interesante, y es que ¿cómo y cuán difícil fue contactar a los candidatos de acá de la región o en general? Sí, esa pregunta tiene un encuadre bonito en realidad. O sea, si nosotros como personas promedio quisiéramos contactar con un candidato para preguntarle algo porque no sabemos algo, porque no sabemos por qué proyecto de ley está votando, o para decirle, no deberiste haber votado por la vacancia, no vota por algo que tenga más sentido. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo contactaron con candidatos? Porque, claro, entendemos que en televisión puede ser como
ya, o sea, tú vas a una entrevista y lo que sea, pero para alguien que tiene, por ejemplo, una página de Instagram que recién está creciendo, gente promedio, digamos. Claro, es bien complicado en realidad y la misma pregunta me hice como cuando surgió la necesidad de hacer ese debate, ¿no? Fue como, ¿y cómo nos contactamos? Bueno, Huancayo es pequeño y bueno, el papá de mi papá, el amigo de mi papá, el amigo de mi tío, no sé qué, conoce a tal candidato o al jefe de campaña de tal candidato. Bueno, hay que empezar por ahí. Pero particularmente sabía que Huancayo era pequeño, pero no tan pequeño, y el punto de que, digamos, era mucho más sencillo contactar por Facebook, ¿no? Entonces nos dividimos con todo este grupo de organización para el debate y dijimos, a ver, tú contactas al partido Perú Libre, tú al Partido Morado, tú a Juntos por el Perú, tú a Acción Popular y así, ¿no? Tú Avanza País y veíamos a partidos. Perfecto, ya. Entonces, lo primero que yo hice fue escribir a la página de Facebook la página de Facebook que tenían por la candidatura y también a la página personal, ¿no? A su perfil. Y no recibí respuestas por muchos días. El debate se acercaba, teníamos que hacer el anuncio de quiénes iban a ¿De qué pasar. candidatos no había respuesta? Y ya, las primeras personas que nos respondían claramente eran los números 6, 5 de cada partido, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que, no recuerdo exactamente, Omar me parece que se llamaba el de candidato de Perú, de Partido Morado, Omar, Eliet, al toque nos respondieron, porque eran pues número 4 o 5, ¿no? O sea, requieren visibilidad, ¿no? Pero el uno, a ver, hablamos de Illich, hablamos de Raimundo, que ahora es congresista, pues no te respondían, ¿no? Y tuve la oportunidad de conversar con el jefe de campaña de Raimundo y me dijo, no podemos exponer al doctor o al ingeniero, no recuerdo qué nombre le dio, ¿no? Y es complicado porque ya estamos a puertas de las elecciones, estamos en un nivel que podemos ganar, que podemos entrar, entonces no queremos exponerlos a estos espacios. Y sinceramente yo me quedé muy así como que, qué vergüenza, ¿no? Porque decepcionada, porque sí esperábamos de que un candidato, entre quien entre, tenga la valentía de mostrar sus ideales, su postura frente a cualquier tema en un debate, ¿no? Y por qué no compartirlo con el público. Entonces fue como que, bueno. Y bueno, mandamos un montón de mensajes también, por ejemplo, a Pedro Morales, particularmente no me respondió, no sé si llegó a contactarse con otra compañera que también lo estaba buscando, pero quien sí se respondió y bien, y ahora también ingresado como candidato fue Waldemar Cerrón, increíblemente, porque también era el número 1, ¿no?, de Perú Libre. Y en ese momento pues decían, bueno, Perú Libre, que va a ganar, porque ni figuraba en las encuestas, ¿no? Y como que con recelo también invitamos a gente de Perú Libre, porque decíamos, no creo que gane, pero es un partido de Huancayo, entonces hay que invitarlos, ¿no? Pero ahí está, ganó y ahí está, y estuvo, y habló, y conversó, y por ese lado bien, ¿no? Que se expongan, de que estén ahí conversando sobre sus temas. Pero por otro lado, pues también una candidata nos falló, que me parece que era Gina Cuyutupa, del número 2 de Avanza País, ¿no? Ay, lo más gracioso, el candidato del número 1 de Avanza País me acabó el debate y me agradeció, ¿no? Me dijo, gracias por el espacio, no sé qué. Y me dijo, realmente espero que se informen, no quisiera que Perú se convierta en Venezuela. Me dice, no, sí, señor, no se preocupe, muchas gracias. Y ahí nomás, ¿no? Y bueno, la verdad no sé por qué la candidata Gina nunca fue, porque yo particularmente me comuniqué hasta 3 veces con ella el mismo día para decirle, por favor, a las 5 de la tarde, hoy, sí, hoy está. Nunca estuvo. Y un día antes, o 2 días antes, me parece que Hernando Soto estuvo en Huancayo, ¿no? Y bueno, hizo su caravana y las 1000 cosas que hizo aquí en Huancayo, pero en realidad nunca vino y bueno, al final así quedó. Interesante estas experiencias, ¿no? ¿Y piensan hacer más de estos debates ahora con, o sea, personas que representen, por ejemplo, aquí en la región al partido o apoyen, o los jefes de campaña? O los mismos regional? congresistas, ¿no? Que han entrado. Claro. Sí, de hecho me faltó comentarte algo interesante. Cuando hicimos el primer debate multirregión, invitamos al señor José Bendezú, o Eduardo Bendezú, que es el candidato número 3 de Perú Libre. Y un día antes, un sábado, recuerdo claramente, yo estaba ahí sentada, dijo, ya está todo listo para mañana para el debate multirregión. Me dice, no puedo ir porque mañana mi candidato Pedro Castillo va a venir y tenemos que hacer una campaña. Y yo le dije, pero tú me has confirmado hace 2 semanas que te he llamado, esa semana también, y me dijiste que podías. Y me dijo, no, ahora no puedo yo. Bueno, y muy amablemente busqué a muchas personas que tuve amigos, amigas cercanas, por favor, ayúdame a otro candidato de Huancayo, por favor, que no sé qué, y así, ¿no? Así en crisis, porque faltaba un día para el debate y no tenía el candidato de Huancayo. Y gracias a Dios contacté con el señor Aristóteles Guamaní,
que no entró, pero sí muy amablemente me aceptó en esas 2 ocasiones, y también muy lamentable que a última hora lo hayamos invitado, porque nunca era no era como nuestro objetivo, porque queríamos ir con otros candidatos, ¿no? Pero muy amablemente le dimos el espacio y también siempre ahí dialogando, pero fue como que nuestra carta de salvavidas. Y ya entrando a ese tema, y tal vez para ir cerrando esto, ¿qué opinas de la nueva contienda, no? Es decir, tenemos 2 candidatos que yo imagino, por lo que nos conocemos, que no estás de acuerdo con ninguno de los 2 en nada, y que como tal vez la mayoría de los peruanos, pero ¿qué piensas? O sea, ¿crees que algo bueno se puede rescatar del escenario político en el que estamos ahora? Para mí es un escenario muy lamentable en realidad. Creo que poco o nada hemos aprendido de 200 años de independencia o tantos procesos electorales que nos han dejado con esta sensación de insatisfacción, ¿no? No es reciente que en familia siempre dice, ay, nuevamente elegí por el mal menor, nuevamente, o votar como que, ay, obligados. Y es muy lamentable para ser la primera vez que voy a participar en un proceso electoral de elecciones presidenciales, ¿no? Pero, a ver, ¿qué puedo rescatar realmente? Es de que la desinformación es muy grande y en realidad toda esa situación viene desde, o sea, es como un engranaje, ¿no? Cada actor político, nosotros como ciudadanos, ciudadanas, los medios de comunicación, los estudiantes y bueno, los profesores, toda persona es un ser político y todos y todas contribuimos siempre con generando desinformación o informando a la ciudadanía, ¿no? Y por ejemplo, a mí muy lamentablemente me pareció malazo que en la primera vuelta pues se truquea a cierta persona y se invisibilizó a otros candidatos, ¿no? Que increíblemente ahora nos han generado una gran sorpresa. Entonces, realmente no sé exactamente qué decir, qué podría rescatar de esto, pero sí concientizar de que todos y todas somos seres políticos y generamos siempre un impacto en la sociedad. Entonces, digamos algo, publiquemos algo, generemos desinformación o simplemente, no sé, en realidad hacer que nuestra opinión importe sobre las demás es hacer un acto político, ¿no? Y en realidad estamos favoreciendo o estamos ocultando o estamos desfavoreciendo a otro candidato, otra candidata. Y bueno, eso, ¿no? En realidad es muy lamentable, pero habrá que elegir nuevamente por el mal menor, ¿no? Bueno, ese mal menor tan menor no es, ¿no? No, en realidad no. Que elegir el infierno al que vamos a vivir los próximos 5 años, más o menos. Pues sí. Sí. Bien, creo que ya para concluir un poco, sería bueno que quizás tú misma puedas invitar a seguir a tu página de Instagram, comentarnos un poco la importancia de pues, involucrarse en temas políticos, y tienes ahí la cámara para poderte hacer ahí la promoción. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a ustedes y a todos y todas que nos están viendo. Y bueno, simplemente invitarlos a que sigan la página en Instagram y también estamos en Facebook como hablando.claro, AA. Y nada, siempre están informándonos. Ahora por la segunda vuelta vamos a sacar ciertas reuniones y entrevistas con personas o analistas políticos que puedan darnos ciertos panoramas, ¿no? De lo que se viene eventualmente entre uno u otra persona. Y nada, muchas gracias. Excelente, entonces muchas gracias Brenda por estar con nosotros. Vamos a dejar igual los links en la descripción para que los puedan seguir. Esperemos que se informen y que elijan sabiamente por qué Vladimir votar, si por Vladimir Cerró o por Vladimir Montesinos. En fin, con eso podemos cerrar este maravilloso programa del día martes. Y no se olviden que somos ciudadanos promedios informados y